Lo absurdo en carne y hueso. Dígame, ¿está usted insinuando que Dios se hizo bebé? El que lanzaba la pregunta estaba perplejo. La duda formaba surcos en sus gruesas cejas y la desconfianza confería un aspecto visco en sus ojos. Aunque había dónde sentarse, optó por no hacerlo. Prefirió permanecer detrás de la muchedumbre, inseguro, aunque intrigado por lo que estaba oyendo. Había escuchado con atención toda la disertación de brazos cruzados, de vez en cuando soltándolos para acariciar su mentón velludo. En este momento, sin embargo, se puso de pie erguido, golpeando como un boxeador el aire con su dedo al lanzar la interrogación. ¿Que nació en un corral de ovejas? Por su apariencia, se diría que había bajado de las cercanas montañas del estado de Colorado, gorro tejido, chaqueta de plumón sin mangas, polainas de nylon, botas de caminar, y por su modo de hablar parecía que verdaderamente no sabía si la historia que estaba escuchando era una leyenda serrana o la verdad del Evangelio. Sí, eso es lo que estoy diciendo, respondió el orador, y que, después de haberse hecho bebé, fue criado en un hogar de clase trabajadora, y que a pesar de no haber escrito libros ni haber ocupado puestos, se llamó a sí mismo el Hijo de Dios. Así es. El orador interpelado era Landon Saunders, cuya voz se difunde a través del programa radial Heartbeat. Nunca oí a otra persona contar la historia del Nazareno como él lo puede hacer. Nunca viajó fuera de su patria, nunca cursó estudios en una universidad, nunca vivió en un palacio y no obstante exigía que se le considerara creador del universo. Exactamente. Me estaba poniendo algo nervioso este diálogo. Yo acababa de graduarme de mi carrera, dispuesto a todo, entusiasta. En esa serie de conferencias me había ofrecido como ayudante y había llegado con mi revólver evangelístico cargado con los versículos memorizados y las respuestas correctas, pero había ido preparado para defender un estilo de vida, no a un salvador. Yo estaba en condiciones de disputar acerca de la moral, la doctrina, el cielo y el infierno. No estaba preparado para discutir acerca de un hombre. Para mí Jesús había sido siempre alguien a quien yo simplemente aceptaba. Estas preguntas resultaban demasiado agresivas a mi fe virginal. Y este asunto de la crucifixión, él fue traicionado por sus compatriotas. Ninguno de sus seguidores acudieron en su defensa y luego le aplicaron la pena de muerte como a cualquier ratero de un depósito de chatarra. Esa es la esencia de la historia. El que preguntaba demostraba una curiosidad tan genuina que no era posible considerarlo un cínico ni hacerlo a un lado como a uno que trata de llamar la atención. Por el contrario, parecía que le asustara el hecho de atraer tanto las miradas. Su incomodidad revelaba su falta de experiencia en hablar en público, pero su deseo de saber pesaba un poco más que su malestar, de modo que continuó. Y luego de haberlo matado, lo sepultaron en una tumba prestada. Así es, no tenía un lugar propio para ser sepultado ni dinero para comprarlo. La sinceridad del diálogo mantenía presa del suspenso a la concurrencia. Me daba cuenta de que yo estaba presenciando una de esas raras ocasiones en que dos personas anhelan indagar en lo santo. Había allí dos hombres parados a ambos lados de un profundo abismo, uno preguntándole al otro si verdaderamente podía fiarse del puente que se extendía entre ambos. Asomaba la emoción en la voz del estudiante al componer cuidadosamente la siguiente pregunta. Y según lo que está escrito, luego de 3 días en el sepulcro resucitó y se le apareció a más de 500 personas. Sí, y todo eso lo hizo para demostrar que Dios todavía ama a su pueblo y abre un camino por el cual podamos regresar a Él. Correcto. Yo sabía cuál sería la siguiente pregunta. Todos los que estábamos presentes lo sabíamos. Podría haberse omitido. En el fondo de mi corazón yo abrigaba la esperanza de que no se pronunciara. Todo eso no parece un poco... Se detuvo un instante buscando el adjetivo apropiado. ¿No parece un poco absurdo? Todas las cabezas giraron en perfecta sincronización y miraron a London, es decir, todas menos la mía. En mi caso parecía que la cabeza me daba vueltas por la necesidad de mirar a Jesús desde un nuevo ángulo. El cristianismo era absurdo.
Jesús sobre la cruz era absurdo, su encarnación era absurda, su resurrección era absurda. El Jesús de mi escuela dominical se había desprendido del franelógrafo. La respuesta de Landon fue simple. Sí, supongo que sí parece absurdo, ¿no? No me gustó esa respuesta, no me gustó en absoluto. ¿Por qué no le explicaba al tipo ese que todo tenía sentido? Que le trace el diagrama de las dispensaciones, que le detalle las profecías que se han cumplido, que le explique la culminación de la antigua ley, el pacto, la reconciliación, la redención. Por supuesto que todo eso era coherente. No le permita tildar de absurdo los actos de Dios. Entonces comenzó a encenderse una luz en mí. Lo hecho por Dios tiene sentido. Tiene sentido que Jesús se haya constituido en nuestro sacrificio porque se necesitaba un sacrificio para justificar la presencia del hombre ante Dios. Tiene sentido que Dios usara la antigua ley para enseñar a Israel su necesidad de la gracia. Tiene sentido que Jesús sea nuestro sumo sacerdote. Lo que Dios hizo tiene sentido. Puede ser enseñado, diagramado e incluido en los libros de teología sistemática. Sin embargo, la razón por la cual Dios lo hizo es completamente absurda. Cuando uno deja de lado el método y examina el motivo, los cubos de lógica tan cuidadosamente apilados comienzan a derrumbarse. Esa clase de amor no es lógico, no puede esbozarse con nitidez en un sermón ni puede explicarse en un trabajo de investigaciones académico. Piénselo. Durante miles de años el hombre, haciendo uso de modo de su ingenio y encanto, trató de entablar amistad con Dios y durante miles de años logró que Dios se sienta defraudado más de lo que se siente enaltecido. Lo que el hombre hizo fue precisamente lo que había prometido que nunca haría. Fue un fracaso. Hasta los héroes más santos algunas veces se olvidaron de parte de quién estaban. Algunas de las escenas que pinta la Biblia parecen más las aventuras de Sinbad el marino que historias para ser narradas en la escuela bíblica de vacaciones. Recuerda a algunos personajes. Aarón, mano derecha de Moisés, testigo de las plagas, miembro de la expedición al lecho del Mar Rojo, sacerdote santo de Dios. Pero si es tan impecable, ¿qué hace guiando a los israelitas que hacen piruetas junto al fuego que arde ante el becerro de oro? Los hijos de Jacob, los padres de las tribus de Israel, bisnietos de Abraham, pero si eran tan especiales, ¿por qué amordazaron a su hermano menor y lo enviaron a Egipto? David, el hombre conforme al corazón de Dios, el rey de Israel, el vencedor del gigante y el autor de canciones, también es el tipo a quien se le empañaron los lentes por causa de un baño termal en una azotea. Desafortunadamente el agua no era de él, ni tampoco era suya la mujer que estaba contemplando. Y Sansón, desvaneciéndose en el diván de Dalila, ebrio a causa del vino, el perfume y la luz tenue. Él piensa, ella está poniéndose una ropa más cómoda. Ella piensa, yo sé que guardé esas tijeras por aquí. Adán, adornado con hojas de higuera y manchas de fruta prohibida. Moisés, perdiendo el dominio sobre su vara así como sobre su mal genio. El rey Saúl, buscando la voluntad de Dios en una bola de cristal. Noé, borracho y desnudo dentro de su tienda. ¿Son estos los escogidos de Dios? ¿Es este el linaje real del rey? ¿Eran estos los que llevarían adelante la misión de Dios? Es fácil ver lo absurdo que es. ¿Por qué no le dio la espalda a la humanidad? ¿Por qué no permitió que el globo terráqueo se escapara de su eje? Aun cuando generaciones de personas le habían escupido el rostro, continuó amándolas. Luego que la nación de sus escogidos lo había despojado de su ropa y había hecho jirones su piel encarnada, murió por ellos igualmente. Y aún en la actualidad, cuando miles de millones han elegido prostituirse en pos de la coquetería del poder, la firma y la riqueza, Él todavía los espera. En realidad es inexplicable. No hay en ello una gota de lógica ni un trazo de racionalidad. Sin embargo, es justamente esa irracionalidad la que provee al Evangelio de su mayor defensa, pues solo Dios podría amar de ese modo.
No sé qué habrá sido de aquel tipo del estado de Colorado que preguntó tanto. Desapareció con la misma celeridad con que había llegado, pero yo tengo una deuda con él. Me hizo ver a Jesús como nunca antes lo había visto. Al principio no lo reconocía. Supongo que lo que yo esperaba ver era un ser vestido de una amplia túnica con manos como la blanca seda, pero era él, el león de Judá. Emergió de un denso bosque de teología y ritualismo y se recostó en un pequeño claro de la espesura. En su pata se veía una herida y en su melena manchas de sangre, pero lo rodeaba tal realeza que imponía silencio aún en la brisa entre los árboles. Realeza manchada de sangre, un Dios con lágrimas, un creador con corazón. Dios se hizo objeto de la burla de la tierra con el fin de salvar a sus hijos. Qué absurdo es pensar que tanta nobleza caiga en tanta pobreza para compartir tantos tesoros con almas tan desgraciadas. Pero eso es lo que hizo. En realidad, lo único que es más absurdo que el regalo es nuestro testarudo desinterés en recibirlo.